Sé muy bendecido. Estamos aquí en God Foundation Builders haciendo esta enseñanza de cómo opera una iniquidad. En este caso es la ilegitimidad. Y es una enseñanza, tenemos un video y te voy a poner en la descripción de esta enseñanza estas oraciones que estás leyendo aquí en esta lámina, que por supuesto viene la de la liberación de la maldición del hijo ilegítimo, la de la restauración del corazón de la familia, en fin, varias. Te recomiendo muchísimo que hagas las últimas tres. Arrepentimiento por la perversión sexual generacional, que todos tenemos algún tío, abuelo, por ahí, ancestro que hizo lo que no debía. Y la de redimiendo la masculinidad, que si eres mujer también la puedes hacer porque estás redimiendo la masculinidad de los varones de tu familia. Y si eres hombre, también puedes hacer la de redimiendo la feminidad y con eso redimes la feminidad de tu madre, de tus hermanas, de tus hijas, de tus primas, de tus tías. Y pues yo sé que muchos de nosotros somos, bueno, en mi caso no porque mis hermanas son cristianas, pero muchos somos así el único cristiano en la familia, o el único extremo, o el único que está llamado a redimir a la familia, o Dios quiere llamar a más a redimir a la familia, pero hay que jalarlos, hay que atraerlos, ¿no? Con estas oraciones, intercediendo por ellos. Esta es una enseñanza y te voy a mostrar dos casos, uno de una persona que conoces y otra, te voy a platicar. Bueno, la escritura nos dice en Deuteronomio 23:2 que no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima y tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes. Es decir, quedan eh, eh, erradicados, quedan fuera de la comunidad que se congregaba para alabar, adorar a Dios, hacer los sacrificios. Y dice que hasta la 10ª generación, si viviéramos muy poquito, si una generación fueran 40 años, estamos hablando de 400 años. Yo solo sé de mi familia hasta el siglo XIX y te voy a poner después un caso, mi caso, y te voy a contar algunas historias de ahí. Vas a ver que hay ilegitimidad en mi familia, en mis abuelos y probablemente también en los bisabuelos, pero bueno, y ves que eso ni siquiera es cuarta generación, estamos hablando súper cerquita y estamos hablando de principios del siglo XX y finales del XIX. Ahora, 400 años estás hablando que estábamos en plena colonia novohispana, del virreinato del Perú, del virreinato de La Plata. No sabemos quiénes eran nuestros antepasados, además se van haciendo muchos, porque nosotros tenemos un papá, una mamá, y luego tenemos 4 abuelos, y luego tenemos 8 bisabuelos, y luego tenemos 16 tatarabuelos, y así tienes 400 años para atrás, tenías, no sé, 100 ancestros, quién sabe en qué andaban aquellos, ¿no? Nosotros de todas maneras pedimos perdón. Yo sé que Gálatas 3:13 dice que Dios nos ha redimido de la maldición de la ley, porque Jesús se hizo maldición por nosotros en el madero, pero acuérdate también, mi comercial de siempre, nosotros tenemos que establecer la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que arrebatarla, tenemos que bajar la palabra y establecerla en la tierra. Y entonces, cuando nosotros confesamos el pecado y lo ponemos bajo la sangre del Cordero, el fundamento legal del enemigo es removido y la ejecución de esta maldición y de todas las maldiciones se detiene. Por eso cuando nosotros confesamos los pecados de nuestros antepasados con respecto a la maldición del hijo ilegítimo y nos arrepentimos de aquello que produjo ilegitimidad, como fornicación, adulterio, violación, egoísmos, abandono, que están involucrados en que un bebé haya nacido ilegítimo, ¿sí? Y nosotros perdonamos a nuestros ancestros por haber cometido estos pecados, porque no sabían lo que hacían y estaban cargando de ilegitimidad a sus descendientes, a su simiente. Ahora, esta es mi madre espiritual, se las he comentado, es Jacqueline Hanselman. Ella estaba casada, ella se casó jovencita con un doctor y ella estaba muy ilusionada, era el amor de su vida. Y ella era muy católica
y se casó con este hombre también católico, médico, muy bueno, con mucha platita y todo, y tuvieron 2 hijitos. Y un día él se fue con otra mujer. Y ella comenta, yo no sabía que mi marido era ilegítimo, o no me di cuenta de que el que él fuera un hijo ilegítimo iba a afectar mi matrimonio, porque a las personas que estamos o que estábamos cargando con ilegitimidad, nos cuesta mucho trabajo mantener pactos, nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra palabra. ¿Por qué? Porque la ilegitimidad nos pone a vagabundear, opera en contra nuestra, pero nosotros podemos romper eso, bendito sea Dios. ¿Qué hizo ella? Pues ella, después de que la dejaron y le rompieron el corazón y le rompieron sus sueños y le rompieron lo que ella creía que iba a ser su plan de vida, estuvo en sus años de rebeldía y un día Dios le dio un marido maravilloso que es Daniel, Dan Hanselman, y llevan 30 y muchos años casados. Ellos ya no tuvieron hijos, pero ella ya rompió la ilegitimidad que está sobre sus hijos y ella rompió toda la ilegitimidad también que estaba en su familia y lleva un matrimonio muy sólido y un ministerio muy importante desde mi punto de vista. Y bueno, ella es mi madre espiritual. Ahora te voy a contar otro caso para que veas cómo opera la ilegitimidad en una persona que tú conoces, que es la señora Silvia Pinal. Bueno, ella, y esto viene a propósito de que mi hermana me dijo, oye, vi la bioserie de Silvia Pinal con Tati Cantoral y está increíble. Yo dije, ay, no, es que como telenovela, qué cosa. Bueno, pero la vi y sí te atrapa, la puedes ver en internet, no tienes problema. Está muy buena en realidad porque además es la historia de doña Silvia platicada por sí misma, por ella misma y cuenta cosas que yo no tenía idea y yo empiezo a ver la bioserie y ves más que ilegitimidad, ves otra serie de iniquidades afectando a la familia de la señora Pinal, ¿no? Bueno, ella empieza contando que ella es hija de una unión ilegítima. El papá estaba casado con otra señora, llega a un país, a un estado donde ella nació, allá en, creo que ella es de Guaymas, de Sonora, en la costa de el Mar de Cortés, cerca de California. Y ella crece en una familia de puras mujeres. Y bueno, un día llega un señor Pinal, se casa con la mamá y la reconoce como hija y ella lleva el nombre de Pinal. Su papá biológico se apellidaba Pasquel y su hija Silvia asumió ese nombre del papá, que nunca la reconoció y que de alguna manera se avergonzaba de ella, lo cual ya te habla de rebeldía, pero en eso vamos a entrar después. Bueno, entonces ella no conoce a su papá biológico hasta que ella es una niña y se viene a vivir al centro del país, pero como te decía, él no la acepta, no la recibe realmente, como ella te muestra que hay una vergüenza por parte de él hacia ella, ¿no? Y la Itati Cantoral, hasta eso le salió bien el papel. Entonces, ¿qué sucede? El papá adoptivo, el papá que la acoge en su familia, se opone a que ella trabaje en radio, no había televisión así mucha en aquel entonces, lo que había era radionovelas y todo esto. El radio era muy importante, estamos hablando de, ¿qué te gusta? 1947, 48. Y entonces ella, para independizarse del papá, se casa con Rafael Banquels, que era un actor que le doblaba la edad. Él tenía 34 años, parece pocos años, a mí me parece que era un chiquillo, ¿verdad? Pero le doblaba la edad. Y tienen una nena que es Silvia Pasquel, bueno, Silvia Banquels Pinal, pero ella se pone de nombre artístico Silvia Pasquel, que es una, yo siento que eso no es honrar a su mamá, pero bueno, y ella muy rebelde se casa con él, y el matrimonio no funciona, y ella se divorcia. ¿Ves? Ahí vamos al primer matrimonio. O sea, el matrimonio no funciona. Ella se casa por rebelión, por ella querer hacer una carrera y oponerse al papá, se casa con Rafael Banquels y no funciona. Y te cuenta la historia del matrimonio, muy interesante. Bueno, ya divorciada, le ofrecen un peliculón que vaya a filmar a Cuba con Arturo de Córdoba, que se llamó Un extraño en la escalera. Ella estaba, como podrás ver, era una muñeca, la señora Pinal, era una muñeca.
y se da una enamorada del Arturo de Córdoba, que para ese entonces también le doblaba la edad. Ya no tenía ya 17 años, habrá estado en sus 20, pero el señor tenía 40 y tantos y estaba casado. Y le rompió sus sueños porque ella se dio una enamorada, ella te dice, en ese momento ella creyó que él era el amor de su vida. Y él nunca se divorció y nunca se casó con ella. Y fue una aventura para él. Y ella sufrió mucho, tanto que se tuvo que ir a Europa eh, más de un año para recuperarse de este rompimiento de su corazón, ¿no? Y ella te cuenta la historia, no estoy contando nada que ella no platique. Bueno, regresa y se enamora. Eh, bueno, este señor era el dueño de Televisa, ya se murió, ¿no? El tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga mismo. Y él empieza a procurarla, ella se enamora de él, tienen un noviazgo como de 5 años, se van a Nueva York, empiezan a hacer proyectos muy bonitos, se traen los musicales a México, en fin, un noviazgo, una relación de amistad y de amor muy bonita, él apoya mucho, pero a él, su papá, le prohíbe casarse con ella porque ella era divorciada y tenía fama pues de que era una mujer muy liberal para la época, y estamos hablando de 1950 por allí, ¿no? Y lo obliga a casarse con otra mujer. Él era viudo, bueno, y podrías ver la historia, pero el papá de plano le prohíbe, le dice, no te puedes casar con esa mujer porque es una actriz y yo necesito que tú te cases con una señorita bien. Otra vez, una buena relación y se la prohíben, se la bloquean, ¿sí? Otra vez un sueño roto. Ella sufrió mucho también por este rompimiento. Ahí empieza, ya estás viendo por dónde va. Bueno, luego no conseguí una foto de del güero, que era un señor Alday. Entonces, esta es la de la telenovela, ¿no? La Itati Cantoral con el actor. Este hombre estaba casado, se estaba divorciando, tenía una hija con el matrimonio, la mujer, pero le gustaba pilotear aviones, era un hombre que no le estaba, bueno, tenía sus problemas, en fin, pero se le mata en un accidente de aviación, y otra vez su corazón súper roto, porque ella te dice, a lo mejor este era el hombre con el que yo hubiera sido feliz, y se me mató en un accidente aéreo, él piloteando su avión. Otra vez, no puede tener la relación, ¿ves? Segundo matrimonio con el señor Gustavo Alatriste, que en paz descanse. Él era mueblero. Él estaba casado con una actriz, que es esta, que es Ariadne Welter. Y pues ahí dice que tenían un mal matrimonio, pero él empieza a procurar a Silvia Pinal cuando él todavía está casado con la Ariadne Welter. Bueno, ya que se divorcia, la otra le hace caso. Y siendo que él era mueblero, le gustaba mucho el ambiente artístico, y entonces se le produce 2 películas por lo menos. Una de ellas muy importante, que es Viridiana. Solamente existe una copia de Viridiana en el mundo porque te cuentan que las demás fueron destruidas. Porque esta película, dirigida por Luis Buñuel, uno de los más grandes directores españoles de cine de arte, la Iglesia Católica consideró que era una afrenta a los principios católicos, y que había una burla, cosa que sí creo que había una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica, a los ritos católicos, se burlan de de la Última Cena, en fin, ahí es muy crítica la película. ¿Tú crees que no lo hayan maldecido a Silvia Pinal y a todos los involucrados por haber hecho Viridiana? O sea, la película fue perseguida durante el franquismo. Solamente permitieron alguna cosita con Viridiana porque se ganó la Palma de Oro en Cannes, pero yo sí creo que a doña Silvia y a todos los involucrados, el clero católico español, los han de haber maldecido. Maldijeron Viridiana, y ahorita vas a ver esto que te voy a contar. Bueno, yo creo que sí las maldijeron. Bueno, entonces ella, después de esto, tiene una nena con Alatriste que se llama Viridiana, le pone Viridiana como el personaje de su película que ganó
la palma de oro en Cannes. Bueno, entonces ya ves que la niña ya trae un nombre que tiene un problema, que es que ha sufrido muchas maldiciones, por lo menos por el establishment franquista, por lo menos. Pero no funciona el matrimonio porque ella se niega que él, a la triste, sea su director. Le dice, tú como productor eres muy bueno, pero como director, pues la verdad no me atrevo a poner no me atrevo a poner mi carrera en tus manos, ¿no? Entonces se divorcian y viene otro galán que es mucho menor que ella, que es el Enrique Guzmán, es su tercer matrimonio, y de este matrimonio nacen Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, hijo, que no vive de la artisteada, él se dedica a otras cosas, pero la Alejandra sí, yo creo que has oído hablar de la Alejandra Guzmán, ese de La Noche de la Iguana y Eternamente Bella Bella, pero el matrimonio no funciona y ella te lo cuenta porque él era muy rockero, sí le gustaba la fiesta y todo esto, a ella también le gustaba la fiesta, pero dice que el Enrique Guzmán pues sí tenía muchos vicios y sobre todo era muy celoso y que era muy abusivo con ella, físicamente y verbalmente, muy celoso. Entonces termina divorciándose, un divorcio muy difícil para ella te lo comenta. Vamos en el tercer matrimonio, ¿ves? O sea, seguimos vagabundeando. En medio de todo esto, su hija Silvia Pasquel, bueno, espérate. Luego de esto se echa un romance de varios años con este señor Fernando Frade, que también era muy vicioso y lo termina echando de su casa porque el hombre se metía mucha droga. Y entonces lo echa de su casa. Lo que ella no sabía era que Fernando Frade había tenido una aventura con su hija Silvia Pasquel. Entonces ahí estás viendo ya que ya casi es incesto porque el libro de Levítico, es Levítico, sí, en el capítulo 18 dice que no yacerás con el hombre de tu mamá, no yacerás con la mujer de tu papá, no yacerás, todas estas cosas, todos estos pecados sexuales. Bueno, la Silvia Pasquel, muy rebelde, igual que su mamá, le dice que se va a casar a los 17 años y ella le dice, no te cases a los 17 años, no hagas lo que hice yo, y ella le dice, si a ti te funcionó, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Entonces, ves que ella pierde un montón de autoridad moral sobre sus hijas, porque ella no les podía decir ni exigir que no hicieran algo que ella hizo, ¿sí? Entonces, bueno, este es el affair con el Fernando Frade, y después se casa con el Tulio Hernández, es el cuarto matrimonio, que era el gobernador del estado de Tlaxcala, entonces ella fue primera dama del estado de Tlaxcala y hizo muchas cosas muy importantes. Ahí fue donde empezó su carrera política. No te estoy contando toda la historia, nada más quiero que veas cómo funciona cómo funcionan las iniquidades, ¿sale? En este caso específicamente la ilegitimidad. Bueno, pues cuando su nena Viridiana la Triste, que era una niña con la que ella tenía una muy buena relación, era la menos rebelde de sus hijas, se mata en un accidente automovilístico en 1982. Y esta es Viridiana, se llama Viridiana. Bueno, pues ¿qué crees que sucede? Que la Silvia Pasquel regresó con el tal Fernando Frade y tuvo una hija que se llamó Viridiana Margarita Frade Banquels en 1987. Esta nena, esta gordita, se ahogó en una alberca. Y la Silvia Pinal te cuenta en la telenovela esta, te dice que ella decía, es que cómo se atrevió a ponerle a la hija del tal Frade, o sea, con quien yo tuve una relación pues relativamente larga, inestable, pero pues de más de un año, ¿cómo se atreve a ponerle el nombre de mi hija muerta? Pues para que veas que había algo en el nombre Viridiana. Si ya vas viendo cómo es la cosa. Bueno, entonces aquí no aparece, este es el árbol genealógico de la familia Pinal, no aparece aquí el Enrique Guzmán, hijo, que sería que es el hermano de la Alejandra Guzmán que está aquí, ¿sale? Bueno, se me fue. Espérate. Ok, bueno, entonces tienes a doña Silvia, ya estoy haciendo pelotas con las láminas. Doña Silvia Pinal, que tiene 3 hijas y un hijo. Entonces, sus hijas, Alejandra Guzmán, que tiene a Frida Sofía como hija, y también la tiene de manera ilegítima con un señor Moctezuma, Pablo Moctezuma, es hija ilegítima, y ella ha estado criticando mucho a la familia, ¿no?
ahí está, pues lo dice en sus videos, que está resentida porque la mamá fue y la botó en Miami y ya no se ocupó de ella. Bueno, luego tienes a Viridiana la Triste, que se mató. Tienes a Silvia Pasquel, que se casó de 17 años y bueno, ya tiene 70 años la señora y tuvo dos hijas. Una de ellas es la Stephanie Salas, que está aquí a tu derecha, que tiene dos hijas, ¿sí? Y pues es la más discreta de su familia, creo ella. Y sus hijas, pues ahí van, aunque las dos son ilegítimas. Esta niña, Michelle, sí es Michelle, creo que sí, bueno, es hija de Luis Miguel. Y esta nena que se le murió a los 2 años, que es una tragedia eso, ¿no? Entonces aquí ves cómo está funcionando más de una iniquidad en funcionamiento, que lo único que hace falta es arrepentirse de verdad, pedirle perdón a Dios y romper con eso, porque además si tú te fijas, es un matriarcado total, o sea, ¿dónde están los varones? Es como si ves una familia de puros varones, hay algo que está mal, tiene que haber mujeres, igual si ves una familia de puras mujeres, algo no está funcionando. Y de estas, pues, tú las ves y les ha costado tanto trabajo ser felices, les ha costado tanto trabajo eh, mantener relaciones de pareja, y ahí estás viendo cómo está funcionando la maldición de la ilegitimidad aquí. Bueno, te voy a hacer el comercial del próximo video, que es Analizando Iniquidades, y es un caso, y es mi caso, es un caso que yo le mandé a Jackie Hanselman, cuando yo estuve haciendo un webinar con ella, que fue cuando yo la conocí, cuando empecé a tener algún tipo de relación con ella, y te voy a contar qué fue lo que pasó con este caso. Y pues ya ves cómo opera la ilegitimidad, y si te gusta este video, dale like, comenta y suscríbete. Yo soy Marisa y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ten muy buena semana. Y yo desato sobre ti bendición, sabiduría, que es la cosa principal, una relación fuerte con el Espíritu del Señor, y que todas las bendiciones de Dios, la multiplicación de las finanzas, de la salud, de la parte social, afectiva, se manifiesten en tu vida, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.